Mi nombre es Esteban, y nunca he sido un hombre de huir del trabajo, especialmente en el campo. Mi tío Ramiro, en cambio, siempre ha tenido más tierras que tiempo. Un domingo por la mañana me llamó pidiéndome un favor: cuidar una cosecha en una de sus propiedades más lejanas. Era una tierra remota, en el interior de Zacatecas, México. Comentó que esa finca estaba en un lugar olvidado donde casi nadie pasaba. El aislamiento no me molestaba. De hecho, siempre he encontrado una especie de paz en el silencio del campo. Empaqué mis cosas y partí a la mañana siguiente. Después de horas conduciendo por caminos de tierra, el paisaje a mi alrededor comenzó a cambiar. La tierra era árida, el viento levantaba polvo y las montañas al fondo daban un aire de desolación al lugar. Más cerca de las tierras pude ver un acantilado a la derecha, profundo y amenazante. Del otro lado, un denso bosque se extendía por kilómetros. Sabía que no había vecinos cerca. Ramiro ya me había advertido. Cuando llegué vi la casa abandonada de la que Ramiro me habló. Pequeña, sucia y cubierta de telarañas, pero sería suficiente para guardar herramientas y comida. Cerca de ella, un granero llamó mi atención, o mejor dicho, lo que quedaba de un granero. La estructura estaba carbonizada, como si hubiera sido quemada recientemente, pero las paredes desgastadas contaban otra historia. Parecía estar desocupada desde hacía muchos años. El olor a quemado aún flotaba en el aire, como si las cenizas nunca se hubieran disipado. Eso me causó una sensación extraña, pero traté de ignorarla. Bajé del coche y caminé hasta la puerta de la casa. Al entrar, un aire pesado y seco me recibió. Dejé mis herramientas allí, junto con la poca comida que había traído. El silencio era absoluto. Ni siquiera el viento parecía soplar allí. La única cosa que se movía eran las sombras cada vez que las nubes pasaban lentamente sobre el sol. El aislamiento comenzó a hacerse presente casi de inmediato. Esa tierra tenía algo diferente, pero como todo hombre de campo, me concentré en lo que tenía que hacer: cuidar la cosecha, preparar el suelo, asegurarme de que todo estuviera en orden hasta que mi tío regresara. Sin embargo, no sabía que eso era solo el comienzo. Algo mucho más antiguo y perturbador ya me observaba, esperando el momento adecuado para revelarse. Los primeros días de trabajo en la cosecha pasaron sin grandes incidentes. Estaba solo, pero eso nunca había sido un problema. Estaba acostumbrado a la soledad del campo. Sin embargo, al caer la noche, comencé a notar que el silencio en ese lugar no era el tipo de silencio que yo conocía. Era como si el aire estuviera pesado, sofocante, y los sonidos comunes de la naturaleza, el canto de un pájaro, el crujido de las hojas, hubieran desaparecido. La tercera noche, algo extraño sucedió. Acababa de apagar la linterna y acostarme en el viejo colchón que encontré en la casa, cuando escuché un sonido sordo proveniente del granero. Al principio, pensé que era el viento golpeando alguna estructura suelta, pero el sonido no se detenía. Me levanté pensando que tal vez algún animal había entrado allí. Cogí la linterna y caminé hasta el granero. El olor a quemado era más fuerte por la noche, casi insoportable. Abrí la puerta con cuidado y las bisagras chirriaron como si no hubieran sido movidas en décadas. El interior estaba oscuro, las paredes chamuscadas y partes del techo derrumbadas. La linterna iluminó una parte del suelo cubierta de cenizas. Fue entonces cuando escuché el sonido de nuevo, como si algo se arrastrara por los restos del granero. Examiné cada rincón con la luz, pero no vi nada. El aire adentro estaba caliente y espeso, como si el fuego aún ardiera, escondido en algún lugar profundo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Nada parecía estar bien en ese lugar, y por primera vez desde que llegué, me sentí realmente solo. De vuelta en la casa, cerré la puerta y traté de dormir, pero el sueño fue inquieto. Las horas pasaban lentamente, y en algún momento entre el sueño y la vigilia, escuché de nuevo el sonido. Esta vez era como si alguien estuviera llamando mi nombre, un susurro débil proveniente de lejos. Traté de ignorarlo, convenciéndome de que era solo el viento, pero al amanecer, la sensación de que algo no estaba bien no desapareció.
En los días siguientes, la atmósfera se volvió más pesada. El olor del granero me perseguía como si estuviera impregnado en mi piel. Y luego, durante el trabajo en la cosecha, comencé a tener la impresión de que alguien me observaba. No importaba dónde estuviera en el campo, la sensación de ojos sobre mí era constante, pero cada vez que me volvía no había nada. Los susurros tampoco se detuvieron. Todas las noches, la misma voz indistinta, débil, pero lo suficientemente clara como para mantenerme despierto. Trataba de ignorarlo, pensando que el aislamiento comenzaba a afectar mi mente. Pero había algo mal en ese lugar, y aunque no quería admitirlo, sabía que la respuesta estaba en el granero quemado. Después de casi una semana en esa tierra olvidada, comencé a preguntarme si había tomado la decisión correcta al aceptar el pedido de mi tío. El trabajo avanzaba, pero mi mente ya no se concentraba tanto en la cosecha como en las extrañas sensaciones que me rodeaban. Algo me decía que no estaba solo en ese lugar, y esa certeza comenzó a tomar forma la noche en que finalmente vi la figura. Era el final de la tarde, el cielo de un rojo profundo, y yo estaba terminando los últimos quehaceres del día. Decidí caminar hasta el granero una vez más, intentando alejar la inquietud que crecía cada vez que me acercaba a ese lugar. El olor a quemado parecía haber empeorado desde la última vez que lo exploré. Era tan fuerte que me hizo retroceder por un instante, pero como siempre, me obligué a continuar, tratando de ignorar esa sensación de incomodidad. Llegué a la puerta, que rechinó al abrirse, y sentí el viento frío proveniente del oscuro interior. La luz del crepúsculo se mezclaba con las sombras, creando formas extrañas en las paredes quemadas. Cuando estaba a punto de entrar, mis ojos fueron atraídos hacia el lado izquierdo del granero, donde algo llamó mi atención. Una figura, demasiado lejana para distinguir con claridad, estaba parada entre los árboles, cerca de la entrada del bosque. Entrecerré los ojos, tratando de enfocar mejor, y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Era una mujer. No podía ver su rostro con claridad, pero algo estaba terriblemente mal. Su silueta era torcida, como si su cuerpo estuviera contorsionado de una manera no natural. Comencé a retroceder, intentando convencerme de que aquello era solo mi mente jugando malas pasadas después de tantos días solo. Pero entonces, la poca luz que quedaba del sol poniente iluminó su rostro. Me quedé paralizado. Su piel estaba derretida con partes expuestas, quemadas hasta los huesos. Los ojos, que eran solo agujeros negros, parecían mirarme con un dolor profundo y algo más, algo que no podía describir. Un miedo primitivo se apoderó de mí. Ella no se movía, solo permanecía allí como si me observara, esperando que hiciera algo. Mi corazón se aceleró. Traté de desviar la mirada, pero mis pies estaban pegados al suelo, como si ya no obedecieran mi voluntad. Entonces dio un paso hacia mí y un sonido escapó de su boca, algo entre un gemido y un susurro, resonando entre los árboles. Fue suficiente para liberarme del trance. Giré y corrí de vuelta hacia la casa. No miré atrás, y el miedo de que ella me siguiera me impulsaba. Cuando cerré la puerta detrás de mí, jadeante, sentí como si mi cuerpo estuviera a punto de desmoronarse. Mis pensamientos estaban confusos, tratando de racionalizar lo que acababa de ver. No podía ser real. Estaba solo allí. Nadie había mencionado a una mujer, pero sabía que lo que vi no era producto de mi imaginación. El horror de aquel rostro quemado estaba grabado en mi mente. Traté de convencerme de que no necesitaba contarle nada a Ramiro, que tal vez solo estaba cansado. Pero por más que intentaba calmarme, el sonido de la respiración de aquella mujer, o lo que fuera, aún resonaba en mis oídos. Esa noche, los susurros que ya me mantenían despierto se hicieron más claros, como si la voz estuviera más cerca. Traté de dormir, pero cualquier rastro de sueño fue consumido por el miedo. No sabía qué quería aquella mujer, pero ahora estaba seguro de que ella estaba vinculada a esa tierra y de alguna manera a mí. El día siguiente pareció arrastrarse. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente no dejaba de repasar lo que había visto la noche anterior. Aquella mujer,
o lo que quedaba de ella, estaba grabada en mi memoria como una cicatriz. Sentí un miedo que nunca había sentido antes, algo tan profundo que parecía corroer mi cordura. Las horas de luz del día parecían ser la única protección que me quedaba, pero aún así no podía concentrarme en el trabajo. Al final de la tarde, decidí que necesitaba hacer algo para distraerme. Tomé mi hacha y decidí ir al bosque a cortar un poco de leña. La actividad física, esperaba, podría ayudarme a olvidar la escena de la noche anterior. El bosque siempre me había dado una sensación extraña, pero era preferible a la idea de volver cerca del granero quemado. Los primeros pasos por el sendero fueron silenciosos y por un breve momento, el sonido de las ramas secas crujiendo bajo mis pies trajo una sensación de normalidad. El viento pasaba entre los árboles y las sombras comenzaban a alargarse a medida que el sol descendía en el horizonte. A medida que me adentraba más en el bosque, la sensación de ser observado volvió con fuerza. El aire a mi alrededor parecía más denso, cargado de algo invisible, pero muy presente. Entonces lo escuché. Un crujido de ramas secas detrás de mí. Me giré rápidamente con el hacha firme en las manos. Nada, solo árboles. El viento se detuvo y todo el bosque quedó extrañamente en silencio. El tipo de silencio que te hace darte cuenta de que algo está fuera de lugar. Di unos pasos más, tratando de ignorar la sensación, cuando lo escuché de nuevo, un sonido más fuerte, como si algo o alguien se moviera entre los árboles, rompiendo ramas con pasos pesados. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza. Miré a mi alrededor, pero todo lo que vi fueron sombras entre los árboles. Sin embargo, en algún punto más adelante, algo llamó mi atención. Una figura entre los troncos, baja y contorsionada. La forma familiar me dejó congelado en el lugar. Era ella, la mujer quemada, su cuerpo torcido y la piel carbonizada. Ella se movía, esta vez mucho más rápido que antes. No me dio tiempo para reaccionar. El pánico se apoderó de mí y me giré para correr. El hacha cayó de mis manos sin que me diera cuenta, mi mente en blanco, y mis piernas parecían demasiado débiles para sostenerme. Escuché su lamento, un sonido macabro, como si las llamas aún estuvieran consumiendo su carne. El viento trajo de nuevo el olor a quemado, más fuerte que nunca. Corrí sin dirección, el bosque cerrándose a mi alrededor. Los árboles pasaban por mí como sombras, y todo lo que podía escuchar eran mis propios pasos apresurados y mi respiración entrecortada. El suelo irregular me hizo tropezar y caí con fuerza sobre las hojas secas, pero me levanté rápido. No podía detenerme. Miré hacia atrás y vi su forma acercándose, cada vez más cerca. El horror en sus ojos vacíos era como un imán, tirándome hacia un abismo de miedo. De repente, sentí un dolor punzante en mis pies, como si estuvieran ardiendo. Miré hacia abajo y vi algo que no tenía sentido. Mi piel estaba quemándose, pero no había fuego, solo un dolor intenso que subía por mis piernas. Grité, y el bosque pareció tragarse mi grito. Los árboles a mi alrededor comenzaron a distorsionarse. Las sombras se alargaban y se fusionaban hasta que perdí completamente el sentido de la dirección. Mi cuerpo ya no respondía. Mis piernas cedieron y caí al suelo de nuevo. La figura de la mujer continuaba avanzando, pero el dolor en los pies me consumía y la oscuridad finalmente me envolvió. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando abrí los ojos, estaba acostado al borde del bosque, a pocos metros de la casa. Mi cabeza palpitaba y mi cuerpo estaba pesado, como si hubiera corrido durante días. Apenas podía mover las piernas. El dolor en los pies aún quemaba. Levanté la cabeza y, para mi sorpresa, vi a mi tío Ramiro acercándose con una expresión de desesperación. Se agachó a mi lado, preguntando qué había pasado, pero no podía responder. Lo único que sabía era que la mujer seguía allí, en algún lugar de ese bosque, y que de alguna manera yo había sido marcado por ella. Cuando finalmente volví en mí, todo parecía fuera de lugar. Mi visión estaba borrosa y mi cuerpo pesado. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba acostado en una cama de hospital,
con los pies vendados y una sensación de dolor constante en las piernas. Mi cabeza latía, como si alguien la estuviera apretando con fuerza. Miré a mi alrededor, confundido. Las luces blancas del hospital eran un contraste brutal con las sombras y el aire denso del bosque, del que mi memoria parecía no querer salir. Sentía que aún estaba allí, con el olor a quemado impregnado en mis fosas nasales, el sonido de pasos siguiéndome. Todo parecía una pesadilla, pero las quemaduras en mis pies me recordaban que aquello había sido real. Ramiro estaba sentado junto a la cama, con una expresión de alivio y preocupación al mismo tiempo. Se levantó cuando se dio cuenta de que estaba despierto, pero antes de que pudiera decir algo, mi voz salió ronca. ¿Qué pasó? Esteban, por el amor de Dios, ¿dónde estuviste?, dijo pasándose las manos por el rostro. Te busqué por más de un día. Te encontré al borde del bosque, herido, sin poder hablar ni moverte. Pensé que estabas muerto. ¿Más de un día?, pensé, sintiendo un escalofrío subir por mi espina. Para mí aquello había durado solo unos minutos, tal vez una hora. Lo que decía no tenía sentido. Yo me perdí, murmuré tratando de juntar las piezas. ¿Pero qué podía contarle? Que una mujer con el rostro quemado me había perseguido en el bosque, que mis pies habían ardido sin razón alguna. Las palabras morían en mi garganta. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? Ramiro me miró con una mezcla de incredulidad y preocupación. 1 día y medio, Esteban. Saliste por la tarde y te encontré en la mañana del día siguiente. Parecía que habías caminado durante horas, pero ese lugar, el bosque, era como si hubieras estado perdido en otro tiempo. El sonido de sus palabras resonó en mi mente, haciéndome recordar las distorsiones, la forma en que el tiempo parecía haberse alargado y comprimido al mismo tiempo mientras corría por el bosque. Para mí todo aquello había sido breve, pero el dolor en mis pies y la expresión de mi tío decían lo contrario. ¿Las quemaduras? ¿Cómo explicas esto?, pregunté, señalando mis pies vendados. Los médicos no tienen explicación, dijo Ramiro sacudiendo la cabeza. Dijeron que parece como si hubieras pisado algo extremadamente caliente, pero no había nada así cerca de ti cuando te encontré. Caliente, pensé. Quemado. El olor aún parecía impregnado en mi piel. Las memorias de aquella mujer comenzaron a invadir mi mente de nuevo, pero traté de alejarlas. No quería pensar en ella, en lo que podría significar. Los días que siguieron fueron como una neblina de dolor y confusión. Los médicos cuidaron las quemaduras en mis pies, pero ninguno de ellos sabía decir qué las había causado. Me preguntaron varias veces dónde había estado y cómo me había lastimado, pero no sabía cómo responder. La verdad parecía demasiado absurda incluso para mí. A pesar de los cuidados, el olor a quemado continuaba atormentándome, como si estuviera pegado a mí. Me despertaba en medio de la noche, escuchando susurros, sintiendo una presencia en la habitación, y cada vez que miraba mis pies, el dolor regresaba con más fuerza. Traté de hablar de esto con Ramiro, pero me miraba con la misma expresión de alguien que quiere creer, pero no puede. En el fondo sabía que el bosque no era el único problema. El granero quemado, la mujer, todo parecía estar conectado de una manera que aún no podía entender. Algo mucho más antiguo estaba atado a esa tierra y de alguna manera me había involucrado. Ramiro comenzó a investigar más, tal vez para entender lo que me había sucedido, tal vez para deshacerse de la culpa de haberme enviado a ese lugar. Sabía que había más en esa historia que simples quemaduras inexplicables, y, a medida que avanzaba en sus investigaciones, una verdad antigua y perturbadora comenzó a emerger. Los días en el hospital pasaron lentamente, pero la sensación de alivio que esperaba nunca llegó. Por más que intentaba recuperarme físicamente, algo en mi mente no dejaba de girar en torno a ese lugar. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro desfigurado de la mujer quemada. Sus ojos, o lo que quedaba de ellos, aún me perseguían en los sueños, arrastrándome hacia un abismo de miedo que parecía no tener fin. Ramiro venía a visitarme todos los días. Parecía tan inquieto como yo,
pero sus visitas eran cada vez más silenciosas. Había algo que quería decirme, pero dudaba, tal vez por miedo a perturbarme aún más, hasta que un día llegó con una expresión diferente, seria pero decidida. Sabía que había descubierto algo. «Necesitamos hablar», comenzó acercando una silla a mi cama. «He estado investigando sobre ese granero, sobre las tierras. He descubierto cosas que necesitas saber». Me incorporé lentamente, ignorando el dolor en los pies. El tono de su voz indicaba que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo lo que pensaba sobre lo que había ocurrido. Me miró, como buscando las palabras adecuadas para comenzar. «Esa tierra no es como las demás, Esteban», dijo, sacudiendo la cabeza. «Hay una historia antigua, una historia que los ancianos evitan contar. El granero quemado, la mujer que viste, todo está conectado». Permanecí en silencio, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba mientras continuaba. Hace muchos años, había una mujer llamada Isabel que vivía en esa región. Era conocida en la comunidad por practicar cosas extrañas, rituales, magia negra, dicen. Muchos creían que tenía el poder de manipular el tiempo, de traer desgracia a quienes se acercaban a ella. Cuando empezaron a surgir muertes misteriosas de animales y enfermedades inexplicables en las cosechas, los aldeanos se llenaron de miedo y decidieron deshacerse de ella. Sentí un escalofrío. La historia comenzaba a encajar de una manera horrible. Fueron al granero donde ella realizaba sus rituales. La encerraron allí y prendieron fuego, continuó Ramiro. Dicen que gritó durante horas, pero nadie se atrevió a acercarse. Querían que el fuego la consumiera, que su maldición terminara allí. Pero lo que no se dieron cuenta es que, al matarla de esa manera, solo la atraparon en ese lugar. Murió en las llamas, pero su presencia nunca dejó esa tierra. Las palabras de Ramiro flotaban en el aire, pesadas y llenas de un significado que no estaba preparado para aceptar. Las memorias de aquella noche en el bosque comenzaron a invadirme de nuevo, y recordé el dolor en mis pies, la distorsión del tiempo, el olor a quemado que nunca me abandonaba. Isabel, de alguna manera, había dejado una marca en ese lugar, y ahora también la había dejado en mí. ¿Y ahora ella sigue allí?, pregunté con la voz casi sofocada. Parte de mí ya conocía la respuesta, pero necesitaba escucharla. «Creo que sí», admitió Ramiro con una mirada sombría. «Y creo que tú, de alguna manera, despertaste eso. Pienso que, al regresar a ese lugar, reabriste algo. No sé cómo explicarlo, pero las quemaduras, la distorsión del tiempo que describiste, todo apunta a ella». Permanecí en silencio, el miedo creciendo dentro de mí como una bestia hambrienta. La idea de que Isabel aún habitaba ese lugar, atrapada entre nuestro mundo y el suyo, era más aterradora de lo que podría haber imaginado. «Tenemos que irnos de aquí», dije casi como un reflejo. «Esas tierras, no puedo volver. Ella me está persiguiendo, Ramiro. No importa a dónde vaya, siento que me encontrará». Ramiro suspiró, luciendo más cansado que nunca. «No sé qué hacer, Esteban. Ya no queda nadie a quien preguntar. Los pocos que saben esta historia se niegan a hablar de ella, como si mencionar su nombre fuera a traer su maldición. Pero tenemos que hacer algo. Si Isabel está realmente ligada a ese lugar, puede que nunca te liberes de ella». La gravedad de sus palabras se hundió en mi mente. Isabel, la mujer quemada por el fuego y la venganza de los aldeanos, era una presencia viva, invisible, y había sido arrastrado hacia su maldición. No importaba si dejaba ese lugar, de alguna manera ella ya estaba conmigo. No sabía lo que el futuro me deparaba, pero algo era seguro. Esa tierra, esa historia, habían dejado una marca en mí, y ahora lo único que podía hacer era esperar y rezar para que Isabel me dejara ir. Después de salir del hospital, regresé a casa. Mi cuerpo seguía débil, y las quemaduras en mis pies, aunque cicatrizadas, dolían de vez en cuando, como si quisieran recordarme todo lo que había sucedido. Pero, peor que el dolor físico, eran los recuerdos. Me seguían,
atormentándome en los momentos de silencio, en los sueños que nunca eran tranquilos. Ramiro vino a visitarme unos días después. Nos sentamos en silencio por un tiempo, hasta que finalmente me contó lo que había estado intentando descubrir. Pregunté a los más viejos, traté de averiguar más sobre la historia de esas tierras, dijo con una expresión pesada. Pero nadie quiere hablar, Esteban. Es como si todos supieran algo, pero tuvieran miedo incluso de mencionar su nombre. Los que saben lo que pasó con Isabel no quieren traer eso de vuelta. Hubo un largo silencio entre nosotros. Ramiro parecía tan cansado como yo. Voy a vender esas tierras, continuó. No vale la pena. Sea lo que sea que esté atrapado allí, es mejor dejarlo atrás. Nadie debería estar en ese lugar. Asentí con la cabeza. Las palabras eran difíciles de decir. Sabía que Ramiro tenía razón. Esas tierras estaban manchadas por algo antiguo y poderoso, algo que no deberíamos haber tocado. Desde entonces, mi vida siguió adelante, pero los sueños, esos aún me atormentan. Casi todas las noches estoy de vuelta en ese bosque, escuchando los susurros, sintiendo el olor a quemado. Isabel aún está allí, en mis pesadillas, como una sombra siempre al acecho. Sé que nunca podré olvidar lo que sucedió. ¿Adoras historias que dan escalofríos y desvelan los misterios más oscuros? Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aterradoras aventuras. Nos vemos en la próxima pesadilla.